¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Una vez más, el capítulo anterior nos quedamos muy intrigados acerca de cuál había sido la respuesta del gobierno cubano, ¿no? Para contrarrestar toda esta propaganda que estaban haciendo esta organización civil de Hermanos al Rescate, Así ¿no? es, Que es la motivación que ahora encontró el gobierno estadounidense, que escarbó ahí 3 décadas atrás sí, sí, sí. para poder hacer la acusación contra Raúl y demás, Así ¿no? es. Antes de empezar con el tema central que hoy nos trae a colación la red avispa, La red avispa. agradecer nuevamente a nuestro compañero Oscar Hidalgo y al estudio 8 San Angelín que hacen posible toda esta infraestructura y demás para que podamos aquí platicar de todos estos temas que dominas al dedillo. Platícanos, ¿qué es esto de la red avispa? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Cuál era la intención de esta organización? ¿Cómo es que tuvo un desenlace o cómo es que llegaron a Estados Unidos? Porque entiendo que la Red Avispa es una organización que crea el gobierno cubano para infiltrar a algunas organizaciones del Contrarrevolucionarios. exilio, ¿no? Así es, sí, exactamente. Del exilio, Del pero exilio, bueno. de organizaciones terroristas, ¿no? Ay, terrorismo. Sí, exacto. La Red Avispa es una organización de una estructura de contraespionaje. Sí. Okay. Obviamente esto está sobre todo dirigido por el Ministerio del Interior, en colaboración con otras instituciones cubanas, pero básicamente por el Ministerio del Interior. Y se crea esta red a principios de los 90 para infiltrar a organizaciones contrarrevolucionarias cubanas, varias, entre ellos Hermanos al Rescate, de los que hablamos, la Fundación Nacional Cubanoamericana, que también ya hablamos de más canosa, otras también muy violentas como Alfa 66, que en su momento va a requerir un programa especial, fundada por Eloy Gutiérrez Menoyo, que fue traidor a la revolución, pero después regresó a Cuba y tiene una historia muy interesante. Bueno, a varias de estas organizaciones tratan de infiltrar la Red Avispa. Era un conglomerado de cubanos que están haciendo contraespionaje en estas organizaciones para alertar a Cuba de un sinnúmero de situaciones o de atentados, ¿no? No solo, por ejemplo, de Basulto, sino también de un tipo que en ese programa aparte, muy violento, terrorista a más no poder, que se llama Luis Posadas Carriles, Luis Posada Carriles, ¿no? De él nos cansaríamos estar contando todos sus atentados, sus actividades ilícitas, reiteramos, terroristas contra Cuba. Eh, Quizá una de las más famosas vinculada con esta organización, con la Red Avispa, porque tiene otras actividades también ilícitas, fue una serie de atentados dinamiteros que hubo en La Habana a mediados de los 90, llevados a cabo sobre todo por salvadoreños y algunos guatemaltecos, pero fundamentalmente salvadoreños de derecha, donde murieron diversas personas. Uno de ellos, bueno, salieron heridas diversas personas, pero el más famoso que sí murió fue un turista y empresario italiano llamado, apellado Di Celmo, Fabio Di Celmo. ¿Sí? Entonces, bueno, va a ser asesinado por un terrorista salvadoreño financiado por Posadas Carriles. A estas organizaciones infiltró la Red Avispa. Y bueno, en un ámbito de colaboración que se trató de iniciar con el gobierno de Clinton en algunos rubros, el gobierno cubano le dijo a agentes del FBI, porque bueno, ahorita dicen que acaba de visitar sí, el director de la CIA a Cuba, ¿no? Pero siempre ha habido cierto intercambio con algunas instituciones norteamericanas de seguridad. En este caso el FBI se reunió con su contraparte cubana y dijeron, a ver, tenemos esta información de que hay estas organizaciones terroristas, etcétera, etcétera, en fin, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el gobierno de Clinton? Pues en vez de arrestar a las organizaciones contrarrevolucionarias, arresta a los miembros de la Red Avispa. Cuba pensaba que únicamente por la información que ellos habían dado. Parte sí, pero parte también porque los gringos tenían en Cuba, en el Ministerio Interior, a un topo, a un agente de la CIA de origen cubano, que supuestamente era funcionario cubano, pero era agente de la CIA, llamado Rolando Sarraf Trujillo, Rolando Sarraf Trujillo. Y les pasó a los gringos muchas informaciones sobre la red avispa y sobre norteamericanos que estaban colaborando con Cuba, ¿no? Ana Belén Montes, Kendall Meyers y su esposa Gwendolyn. En fin, hizo mucho mal a Cuba y a la patria cubana este individuo. Entonces, por ellos logran desmantelar a Red Avispa. Ya sabemos cuál es el esquema de los norteamericanos de que si cooperas te damos ciertas canonjías. Pues bueno, hubo sobre todo
5 cubanos, porque la Red Avispa era más amplia que estos miembros, hubo 5 cubanos que fueron paradigmáticos y, bueno, como no somos Maru Campos, vamos a recordar sus nombres. El jefe de ellos era Gerardo Hernández. Sin teleprompter, era Gerardo Hernández. Ramón Labañino, que tuve oportunidad de conocer hace como 2 años, que vino a la Universidad Obrera, ahí por el centro, cerca de Porrúa y de la sinagoga, ahí vino y lo conocí. Otro era Antonio Guerrero y 2 llamados Fernando González y René González. Eran los 5 miembros paradigmáticos de la Red Avispa. Les hicieron un juicio plagado de irregularidades procedimentales, están ampliamente documentadas, ¿no? Nos cansaríamos de decir cuáles son todas las irregularidades que hubo en el juicio contra estos cubanos, pero ninguno se echó para atrás y ninguno quiso colaborar con los norteamericanos. Bueno, al jefe de ellos, a Gerardo Hernández, le dan 2 cadenas perpetuas. Ya sabes que sí son los gringos, ¿no? O sea, sí. Que los gringos tienen, no sé, una visión pues hollywoodesca y fantasiosa las cosas, ¿no? Te doy 5 cadenas perpetuas, 85 años de prisión y 300 millones de multa. Solo tengo una vida, ¿qué voy a hacer? 2 cadenas perpetuas le dieron a él. A Labañino, al que conocí también, le dan una, menos mal, ¿sí? Y a Antonio Guerrero le dan una cadena perpetua también. A René González le dan 15 años de prisión y a Fernando González le dan 19 años de prisión. Cuando lo sentenciaron, fueron paradigmáticas las palabras de Fidel Castro. Dijo, solo puedo decirles una cosa, dice, volverán. Y volvieron, volvieron, sí, dijo, volverán. Entonces, bueno, pues estaba esta cuestión. Cuba se enfocó a una campaña internacional para tratar de liberarlos, independientemente de las cuestiones jurídicas al interno de Estados Unidos, porque violaron incluso cuestiones procedimentales, ¿no? Cuando se detienen, en vez de dar, como lo establece el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, en vez de dar parte a las autoridades cubanas, le avisan a congresistas cubanoamericanos, o sea, gusanos, sí, anticastristas, les dicen, los detuvimos, o sea, pues le están diciendo la iglesia en manos de Lutero prácticamente, ¿no? A Rosiliana Letinen y a Díaz Balar, ¿no? Pariente de Fidel Castro, ya le dijimos alguna vez, les dicen a ellos, los tienen, en vez de avisar a la entonces sección de intereses de Cuba en Washington, ¿no? Aquí, camarada, perdón que te interrumpa, pero digamos, el contexto es que el gobierno norteamericano, por acción u omisión, permitió que las avionetas y sí, demás propaganda contrarrevolucionaria. No, y atentados, donde murió turista italiano, Dicheno, ¿no? Sí. O sea, lo tenemos ahí y de repente vemos que una de las cosas que le quedó al gobierno cubano, en vez de responder, digamos que militarmente, agresivamente, salvo este tema de las avionetas y demás que las derribaron, crean esta organización para infiltrar a grupos terroristas norteamericanos para hacer contraespionaje y que le pudieran anticipar al gobierno cubano que iban a hacer alguna acción terrorista, ¿no? Así es. En ese contexto y sabiendo ya que el gobierno norteamericano pues no había hecho nada para detener a estos terroristas, como que no queda muy claro, yo no alcanzo a entender cuáles fueron las motivaciones o las valoraciones que hizo el gobierno cubano para soltar esta información de, mira, esta es mi red y ellos son los que están pasándome información, porque pues, la respuesta de los gringos fue como que hasta yo digo obvia, ¿no? No entiendo cuál fue ahí. En gran parte era una cuestión como de colaboración. A ver, tenemos esos datos, etcétera, etcétera, y bueno, los obtuvimos de tal forma, ¿no? O sea, no dijeron todo, dijeron algunas cuestiones, pero lo que no sabían también los cubanos es que este topo, Sarraf, ya les había dicho. O sea, los del FBI cuando fueron allá ya sabían quiénes eran los de la Red Avispa. Nada más quería más cuestiones, o sea, cerrar el cerco. ¿Qué más sacaban, no? O sea, a ver, ¿y qué más saben ustedes, no? O sea, ¿y qué pasó entonces, no? Entonces, bueno, los cubanos dijeron ciertas cuestiones, pero por este sujeto pues ya se veía más. Que finalmente los cubanos descubren este tipo, y a pesar de que nos dicen que los comunistas se comen a los niños, no lo fusilaron ni nada, sí lo encarcelaron, pero bueno, quedó en la prisión cubana y ahorita vamos a ver cuál fue su destino. Entonces, esto es lo que sucede, ¿no? Porque sí hay organizaciones muy violentas en Estados Unidos. Quizá ahorita que se trata de hablar de Raúl Castro,
Esto da, no para un programa, da para 5 y nos quedamos cortos. Algunos de los más paradigmáticos. Cuando el Che Guevara habló en la ONU, los contrarrevolucionarios cubanos lanzaron un bazucazo al edificio de la ONU. Fueron asesinados durante el contexto de la guerra de Angola diplomáticos cubanos en Lisboa. Sí. Aquí ha habido atentados en México, ¿no? O sea, ha habido atentados en Nueva York. Bueno, hace poco, en tiempo de Trump, agredieron a la embajada norteamericana y nos cansaríamos, ¿no? En Argentina mataron a 2 diplomáticos cubanos que eran ayudantes de Emilio Aragonés, muy amigo del Che Guevara, que era el embajador cubano en Argentina. Ha habido siempre estas cuestiones, ¿no? Déjame adivinar, nadie los juzgó, nadie los señala. Bueno, Posadas Carriles es el más famoso del atentado dinamitero que hubo contra un avión de Cubana de aviación. Nadie los juzgó, nunca se les ha juzgado, jamás a estos sujetos, ¿no? Al contrario, ¿no? Se les tiene como héroes, ¿no? Sí, exacto. Bueno, el gobierno norteamericano, obviamente, ¿no? No creo que los 30 millones de pobres gringos que están en la indigencia los tengan como héroes, pero bueno, hay que ver. Entonces, bueno, pues les dan estas sentencias de prisión exageradas. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues un santiamén de lo que trató de hacer Cuba se organiza, pero sobre todo hacia el gobierno de Clinton, de Obama, comienza a haber ciertas perspectivas de liberación, pero por un quid pro quo, porque había un agente de la CIA que según eso él decía, no, yo no soy subcontratista de la USAID, esta organización pantalla que dice que ayuda a terceros países que la disolvió precisamente Trump, que se llamaba Alan Gross, y lo arrestan las autoridades cubanas con evidencia de que está proporcionando a organizaciones contrarrevolucionarias en Cuba medios tecnológicos para facilitar su labor ilícita, ¿sí? Entonces, conviene una especie de quid pro quo. Hay que decir que los de la red avispa, los que estaban condenados a 19 y 15 años de prisión, pues finalmente son liberados, pero no nos dejaban salir de Estados Unidos. Pero los otros ahí estaban, ¿no? Con sus 2 condenas y una condena respectivamente, ¿no? Entonces se hace este quid pro quo. Y otra vez Bill Richardson, que lo mencionamos cuando hablamos de Hermanos al Rescate, este congresista que ahora ya era gobernador de Nuevo México, trata de concretar el cambalache y dice, bueno, a ver, puede ser si Alan Gross por Guerrero, por Hernández y por Labañino, que eran los 3 que quedaban. Dicen, eventualmente, ¿no? Porque también había una cuestión, los gringos ve cómo son asuntos, ¿no? Querían impedir ciertas cuestiones de visita conyugal. Dicen, no podemos permitir, etcétera. Y a los cubanos sí les surgía porque la esposa de Gerardo, que era el jefe de los de la red avispa, ya prácticamente cumplió los 40 años, decía, me quiero embarazar, ¿no? Entonces dijeron los cubanos, oigan, ¿podemos hacer diplomacia del amor aquí, una visita conyugal? Dice, no lo permite nuestra ley. Esto es, al final de cuentas, va a haber inseminación in vitro en Panamá con esta señora que se llama Adriana Pérez. Y fíjate, hay película de la red avispa, basada en un libro que se llama de los últimos guerreros de la Guerra Fría, los últimos de la Guerra Fría, de Moraes. Hay versión cinematográfica con Gael García, ya sabemos que ha hecho del Che y todo eso. Él va a ser el jefe de la red avispa, Gerardo Hernández, y su esposa, la del embarazo, es Penélope Cruz. Fíjate. Entonces, finalmente sí hay esta especie como de cambalache ya con el gobierno de Obama. Son liberados el 17 de noviembre de 2014 los 3 restantes o remanentes de miembros de la red avispa a cambio de Alan Gross, de individuo de la USAID, y dice a Clinton, pero también queremos al topo, ¿no? Para que no se nos quede ahí, al traidor Sarraf. Entonces, Alan Gross y Rolando Sarraf Trujillo a cambio de Roberto Hernández, Ramón Labañino y Antonio Guerrero. Hay este intercambio cuando se van a reanudar las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Okay. ¿Cómo es que, o sea, entiendo que hay una liberación y demás, y que hay este intercambio, pero digamos que en algún momento Estados Unidos o la justicia norteamericana reconoció los errores procedimentales? No, para nada. ¿Cuál fue la razón de que de repente así no, para lo nada. sacan? No fue una cuestión, digamos, procedimental en cuanto tal. Bueno, estás diciendo algo muy importante que se conecta con aspectos de Cuba. Todo jefe del Ejecutivo de cualquier país tiene poder de indulto.
no de amnistía. La amnistía es una ley y siempre pasa por órganos legislativos de los países, pero de indulto cualquier primer representante de cualquier país puede indultar. Por eso, cuando muchos dicen, ay, que Fidel mató y mandó fusilar, muchos contrarrevolucionarios ahí te dicen exbatistianos al principio de la revolución, o que el Che, que es falso y hay que ver, pero hay una cuestión, le dices, a ver, al triunfo de la revolución, el presidente era Urrutia y él podía indultar, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? Tan simple como eso. Entonces, bueno, es una cuestión, ¿no? Entonces, bueno, fueron indultos dados por Obama. Okay. Y este intercambio. La famosa red avispa que va a estar saliendo en nuestros programas constantemente. Gerardo Hernández tuvo experiencia de guerra en Angola, creo que si no recuerdo mal era tanquista, y bueno, pues ahorita ha estado muy activo a raíz de esta acusación que ha habido con Raúl Castro, ¿no? Y es de los que dice, sí, que se sepa toda la verdad, para que vean quiénes son estos sujetos de hermanos al rescate. Ok. Al rescate de caguamas y jureles, ¿no? Pues por ahí resumiendo, camarada. Entonces, la Red Avispa, esta organización creada por el gobierno cubano para contraespionaje, exacto, para infiltrar organizaciones terroristas, ¿no? Contrarrevolucionarias. En Miami, sobre todo, sí. que se dedicaban a actividades contrarrevolucionarias. Y de narcotráfico también, ¿no? Porque de narcotráfico, porque muchas de ellas en los 80s le facilitaron armas a los contras de Nicaragua, llevaban armas, pero recogían droga de Colombia y la llevaban a Estados Unidos. O sea, no solo de esas cuestiones de terrorismo, sino de narcotráfico, tanto que le preocupa a Trump esas cuestiones. Claro, sí. Por eso le dicen, en una de esas cuestiones también le dicen narco rubio, porque uno de sus hermanos está involucrado en estas cuestiones de narcotráfico también, ¿no? En vez de Marco Rubio, narco rubio. Así es, sí, estoy al tanto. Claro. Un saludo desde aquí. Pues y que no nos quite la visa porque queremos ir a Disneylandia, pero bueno. Pues para ir cerrando, camarada, ¿cuáles fueron las lecciones que le deja al gobierno cubano? Porque entiendo que esos temas de terrorismo y demás actividades, digo, a lo mejor no son tan abiertas ahorita, pero que pues el gobierno norteamericano sigue hostigando de la manera que encuentra, ¿no? Acerca de... No, qué bueno que lo dices, porque fíjate, en la vez pasada que dijimos que James Donovan, el que fue a ser interpretado en la película por Tom Hanks y que trató de liberar, sí va a lograr la liberación de los contrarrevolucionarios de Bahía de Cochinos a cambio de la indemnización de compotas y comida para bebé, ¿sí? Que les dio Kennedy. Había tenido muy buena relación con Fidel Castro. ¿Y qué es lo que va a hacer la CIA? Sabiendo que le quería regalar, que a Fidel Castro le gusta el buceo, y le quería regalar un traje de buzo a Fidel, la CIA lo infectó con un hongo mortal para que Fidel eventualmente se infectara. Fidel ha tenido más de 600 atentados, tuvo en su vida, muchos frustrados por la inteligencia cubana, por Fabián Escalante Font, también un programa dedicado a él en su momento, y de atentados, pues bueno, desde la CUBR, derivado del cual tenemos la famosa foto del Che Guevara, imagen del Che Guevara al lado de Jean-Paul Sartre en el sepelio de estas víctimas, hasta lo más reciente que acaba de ser ya en tiempos de Trump. Ha habido innumerables atentados de todo tipo contra Cuba. Si alguien sabe de terrorismo porque lo ha sufrido en carne propia, son los cubanos, y son 90-95% cuestiones planeadas, financiadas, estructuradas en Estados Unidos, y muchas con la participación norteamericana o con la anuencia. Al menos hay ciertas cuestiones que no han querido hacer ellos, porque muchos de los atentados contra Fidel y contra Cuba también recurrieron a la mafia, a Meyer Lansky, el mafioso de origen judío, a Lucky Luciano y otros. Digo, no les preocupa recurrir a mafiosos tipos del Padrino. En el capítulo 2 del Padrino, la segunda película, sale esta cuestión: recurrieron a mafiosos para combatir a Cuba, o recurrieron a narcotraficantes en los 80 también para combatir a Cuba, ¿no? Y ahora también al terrorismo. Es un todo que solo se asombra cuando les pasan y dicen, hay un narcotraficante, ¿no? Pero claro. ¿Quién lo dice, no? Claro. Pero bueno, ahora el acusado es Raúl, ¿no? Ahora el acusado es Raúl, pero bueno, yo creo que a Raúl, a ese hombre que con escasos 20 y tantos años, cuando saltaron cuartel Moncada, y que él fue capturado de inmediato, porque Fidel no fue capturado de inmediato, se pudo escapar a estribaciones de la sierra y fue capturado días después. Él no sabía qué había pasado con Fidel, pero él dijo, yo soy el responsable de esta acción. 20 y tantos años.
¿crees que lo va a Claro. espantar esta cuestión de Trump? Sí. Para nada, ¿no? O sea, digo, no creo que sea, ay, me costó. Esté preocupado. Sí, no creo Creo que esté duerme preocupado. tranquilo, ¿no? Sí, sí, o Buen sea, Raúl. me van a extraer, ¿no? Las muelas, yo creo, del juicio, si es que no se las quita. Si es que alguna vez no se las quitó el Che, ¿no? Como decía Camilo Cienfuegos, es que el Che es un mateasanos cuando te quita las muelas, dice. Pero dicen, pero él es médico, dice, sí, pero me puede quitar la sana, decía Camilo Cienfuegos. Yo creo que a eso se preocuparía Raúl de que le extraigan las muelas del juicio, nada más. Nada ¿no? O sea, más. de otra cuestión, no creo, no Ok. sé. Pues ahí tienen, amigos, interesante, ¿no? Este tema de la red avispa y demás Así es. asuntos. Pues te esperamos para el siguiente. Así es. Vamos a ir pensando en la semana a ver qué proponemos, Ya a son ver ambientes qué sale. futboleros, yo Porque creo sí, que ya tienen ahí mucho que hablar. Maradona, Messi, de qué equipos era partidario el Che Guevara, que hay mucha cuestión ahí, a Ok. qué estrella del Real Madrid conoció, en fin, hay mucho Ajá. tema. Yo creo que Sí, son yo ambientes creo que- futboleros, salvo que se nos caliente el asunto en estos días, ¿no? Sí, pero- sí, si invaden o si hay una extracción de Raúl, nos reunimos aquí mismo y comprometemos Sí, ahorita aquí a mismo. Jesús, ¿eh? Aquí mismo, Le aquí mandamos mismo, mensaje para que... aquí mismo hacemos el llamado a brigadas internacionales, si pasa algo. Bueno, Ok, pues muchas gracias. hasta luego, compañeros.